de la presidencia de la República opina igual que ustedes. Así que bueno, hay aproximación, hay aproximación. Don Rodolfo Sabonge, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo quisiera estar bien, pero no estoy tan bien. Óigame, Rodolfo Sabonge, que a usted ya lo he escuchado hace un par de semanas, tan solo estuvo aquí con nosotros y ha tenido la gentileza de regalarnos hoy nuevamente unos minutos, porque yo digo, Rodolfo, si, si no estuviera el tinglado este armado por Trump y el canal, y que lo voy a retomar y demás, la transacción entre la BlackRock esta y el CK, no sé cuántas cosas, Hutchinson, hubiera sido una transacción entre privados, una más en el mundo, que ocurre todos los días. La pregunta en la experiencia de Rodolfo Sabonge es, ¿qué repercusión tiene esto en el movimiento marítimo, en el movimiento de carga, etcétera? Bueno, yo quisiera comenzar por darle la razón a Cristi y a Gonzalo con respecto al tema de comunicación, porque para mí, y en la última entrevista lo mencioné. A mí también me han hecho entrevistas de infinidad. Ayer solamente BBC y estuve en un programa de Fox News que al principio pensé que era riesgoso participar en eso porque sabemos cuál es la orientación. Sin embargo, el programa estuvo bastante balanceado y me satisface pues que esa entrevista yo creo que mandó un mensaje bastante claro sobre nuestra posición. Ahora, el tema de BlackRock, vamos a hablar de un término nuevo que yo quiero acuñar, que es geologística. O sea, hay una cosa que es geopolítica que creo que es la que han estado hablando. Ahora hay que entender un poquito desde el punto de vista logístico qué es lo que pasó. Porque aquí estábamos nosotros frente a un Hutchison que era el quinto o sexto operador mundial y a un TIL, ojo, no es BlackRock, es TIL el que va a operar el puerto. TIL es una empresa suiza que realmente pertenece a una naviera, MSC. O sea que aquí lo que tenemos ahora mismo es un cambio dramático desde el punto de vista de posicionamiento de diferentes navieras y operadores portuarios. Porque cuando uno suma lo que era TIL a lo que era Hutchison y ahora los funde, se transforma en TIL, se transforma en el número uno, pero lejísimos, operador portuario. Ese cambio favorecerá de seguro al grupo de MSC, que es una naviera también muy importante. O sea, esto hay que verlo en función del impacto que esto va a tener. Para mí es un poco hasta risible estar hablando aquí de América va a volver a ser grande de nuevo, cuando el deal que se hace no es ni siquiera con un operador norteamericano de los cuales Norteamericano, hay. así es. No, aquí el deal es con un operador suizo. Entonces, esto está cambiando, ¿verdad? Manos de poder desde el punto de vista logístico. Y hay otro elemento. Hutchison era un competidor importante, tenía más de 50 terminales operador. O sea, él era un operador de más de 50 terminales. Ahora resulta que cuando uno suma TIL más lo que tenía Hutchison, aquí se van a dar fusiones. En algunos países están hasta los dos, Hutchison y TIL están en algunos países y en algunos puertos. Entonces, eso quiere decir que esta fusión va mucho más allá. Esto realmente va a afectar y pudiera afectar el hub logístico panameño, ¿verdad? Porque como se quiera, Hutchison era un operador público, por decirlo así, que no pertenecía a ninguna naviera. Estamos ahora entrando con un operador que pertenece a una naviera. Eso es un cambio sustancial, a pesar de que muchos de estos operadores que pertenecen a navieras dicen que ellos atienden a todas las navieras por igual. No necesariamente es así.
porque si existe un problema de capacidad, nosotros veremos ahí entonces la mano peluda, en donde de alguna manera solo los buques del grupo o van a tener alguna preferencia para entrar a las ventanas que dan en los muelles. O sea que todo esto tiene que analizarse dentro de ese contexto. No es BlackRock. BlackRock es el inversionista, pero TIL es el operador. Entonces, quiero responder a una pregunta anterior, porque digo, ayer me lo preguntó BBC, que si la compra de los puertos representaba también el inicio de la toma del canal. Dije, es que no se han comprado los puertos. Aquí ningún puerto se ha vendido. O sea, hay que tener bien claro que los puertos son y seguirán siendo panameños. Aquí lo que se está dando es una compra del concesionario, del operador portuario. Entonces, yo estoy de acuerdo con que aquí tenemos que continuar con los procesos que estábamos haciendo desde el punto de vista de la auditoría del contrato y también desde el punto de vista de la demanda de inconstitucionalidad. Rodolfo, Los dos procesos Rodolfo, tienen que continuar. Y quiero decir algo más. Para mí, si hay alguien que podía preguntar o podía cuestionar de si el contrato era bueno o malo, yo creo que ahora queda más que evidente que era malísimo, precisamente por el valor por el cual compraron la concesión. O sea, cuando uno analiza qué valor tiene algo, o sea, cuando uno va a dar algo en concesión, uno tiene que saber lo que vale. Y aquí pueden argumentar lo que quieran. Desde en 1997 no se tenía una idea clara de lo que valían los puertos. Vamos a asumirlo así. Pero en la prórroga, una de las cosas que sí debió haber ocurrido es una valorización de ese puerto. Porque esa prórroga tenía que hacerse en función del nuevo valor. Bueno, ya salió a relucir cuál es el nuevo valor. Rodolfo, Porque el valor lo da el mercado. pregunta obligada. Usted me va a decir que toda esta información que Rodolfo Sabón aquí en Panamá maneja sobre TIL, sobre BlackRock, sobre la concesión, sobre que no ha habido venta de puertos, sino que ha habido compra de la concesión. Trump no tiene esta información. Yo estoy dudando que la tenga. Vaya, es un escándalo, Rodolfo. Y lo dije anteriormente. No, le voy a decir por qué. Y ayer, en otras palabras, también lo mencioné. Esto eventualmente va a encarecer el transbordo a nivel universal. O sea, así mismo como se está dando el tema de los aranceles, yo ayer estaba escuchando a un periodista explicando por qué es que Trump había de nuevo retrocedido con los aranceles. Y había retrocedido porque precisamente el día que los implementa genera un crash, una caída total en el mercado. Entonces, de una vez surgen los interesados y dicen, espérate un momento, ahora sí que nos estás afectando a todos. Y de nuevo retrocede. Dice él que con respecto a ciertos fabricantes de carros, nada más. Pero es que el mundo está tan interconectado, ¿verdad? La globalización interconectó a todo. Y ahora ir para atrás es casi imposible. O sea, el retroceso ante la interconexión y la interdependencia que existe, en efecto, al final de cuentas, termina siendo un caos. O sea, lo que termina es, así como ocurrió en COVID. ¿Ustedes recuerdan COVID? En COVID o sea, hubo una disrupción en las cadenas de suministro que prácticamente dejó fábricas sin piezas. Es exactamente lo que está pasando ahora. O sea, la disrupción ahora es hasta mucho peor. Y este tipo de cosas, por ejemplo, como estamos hablando aquí del TIL y del MSC, que se transforma en un operador de puertos quizás el más grande del mundo, pero a distancia. Eso es lo que vamos a empezar a ver a través de la cadena de suministro, el encarecimiento de la cadena de suministro.
Y cuando yo digo de que me da la impresión a veces que él personalmente no lo sabe, quizás los asesores lo sepan, pero los asesores o las personas que le están hablando al oído a Trump puede que sí sepan qué es lo que quieren. El interlocutor no necesariamente tiene que saber lo que quieren, pero lo está haciendo. Y al final de cuentas sí está encareciendo todos los productos que llegan a Estados Unidos. O sea, el puerto es un importantísimo en la cadena de suministro. Y si empezamos a afectar puertos y ahora también el tema del canal, que es otra cosa, cuando me entrevistaron ayer, yo le dije, el canal no tiene nada que ver con esto, el canal no está ni a la venta, ni Claro, alquiler, pero y ahí, no don puede Rodolfo, estarlo. pero don Rodolfo, es que vuelve y juega. Usted está trayendo a colación en este momento el ejemplo de lo que hemos hablado con el profesor minutos antes. Usted no lo entrevistó un medio de comunicación en Madagascar, ni tampoco habló con un periódico de Papúa Nueva Guinea. Usted se sentó a hablar con la BBC de Londres. Y la BBC de Londres tiene la misma duda que tiene una gran cantidad de medios de comunicación y periodistas, no en Panamá, sino fuera de Panamá, con respecto a cómo funciona el canal. Yo le pregunto, ¿usted cree que el gobierno, no el canal de Panamá, el gobierno está respondiendo y se está quedando atrás frente a la respuesta, valga la redundancia, que se le tiene que dar a la desinformación, a los medios de comunicación a nivel internacional con respecto a cómo funciona el canal? Claro que no. Ahora, la pregunta que yo haría y que quizás responde de alguna manera Edwin es si es por prudencia o por timidez o por sencillamente no agitar más las aguas, porque pareciera que es por ahí que van los tiros. El comunicado del presidente me pareció perfecto. El comunicado de la CP, absurdo. O sea, yo cuando leí ese comunicado digo, pero ¿de qué está hablando esta gente? Aquí se está hablando de que el canal está ahora mismo, está en proceso de ser traspasado a Estados Unidos y que el canal, la CP, en ese comunicado diga, nosotros no le hemos subido los peajes a nadie. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, son dos temas totalmente diferentes. Yo creo que el que tiene que salir a explicar desde el punto de vista de su ley orgánica, de su constitución, cómo funciona, digo, es una campaña. Por supuesto que tiene que ser una campaña. Estoy de acuerdo con que no todo el mundo es el que puede hablar de los temas, ¿ok? Que esa es otra cosa. Aquí, por ejemplo, esto que acabo de explicar aquí es relativamente complicado para que cualquiera lo maneje. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues se hace un entrenamiento o capacitación de voceros con unas líneas comunicacionales. Así es como funciona en todos lados del mundo. ¿Cuáles son los voceros y qué es lo que van a decir? ¿Y cuáles son las preguntas que pueden responder y cómo las van a responder? Cuando se dio la transición del canal, y quizás mucha gente se olvidó ya de esa época, nosotros teníamos a una firma en Estados Unidos de publicitaria y de relaciones públicas contratada. Ellos vinieron a hacer entrenamiento de todos los ejecutivos del canal. Ese entrenamiento en vivo prácticamente con CNN, con todas las demás agencias noticiosas, ellos nos entrenaron y nos pusieron prácticamente a ver las grabaciones y a ver y analizar qué es lo que se había dicho bien y qué se había hecho mal. Y teníamos toda la lista de preguntas y de respuestas que teníamos que dar. O sea, evidentemente todo el mundo tiene que cantar el mismo guión, pero eso es un proceso. Eso es un proceso de análisis, de comunicación, de estrategia y de cómo decirlo. Cuando nosotros nos fuimos al tema del referéndum, hicimos prácticamente lo mismo. Nosotros no podíamos salir nada más a hablar tecnicismo porque nadie nos iba a entender. Nosotros entrenamos voceros y pusimos, y me acuerdo que trajimos muchos periodistas para que sirvieran de la parte de la capacitación, haciéndole preguntas a esos voceros. Esto es un proceso. Eso no se da de una manera improvisada. Ahora, yo no sé ahora mismo cuáles son las firmas que se tienen contratadas, pero sí lo dije la vez pasada, que esto es un ejercicio de estrategia de comunicación y que en efecto
una cosa, como bien dijo Gonzalo, es comunicación normal y otra cosa es damage control. O sea, el damage control es el control de daños. O sea, nosotros tenemos que tener ahora mismo un especialista en control de daños que tenga que ver precisamente con los mensajes y cómo manejarlos. Digo, ayer yo partí con BBC explicando eso. No se ha vendido ni un solo puerto. Los puertos no se venden. Los puertos siempre forman parte de los países o de los estados, en el caso de Estados Unidos, de los municipios o como sea. Las autoridades portuarias en Estados Unidos, aun cuando ellos son, que tienen de partida el landlord port, que es a quien le concesionan, pero el dueño del puerto siempre es el Estado. Yo quiero regresar un segundo al tema de los puertos y al tema de Teal. Dos cosas. Estados Unidos no tiene marina mercante prácticamente, ¿no? Entonces, al final del día, por lo que yo entiendo que usted está explicando, esto va a beneficiar a las navieras, o por lo menos a las navieras, entonces esto no va a terminar, esto va a terminar perjudicando al final del día a Estados Unidos. Beneficia al país que tenga las navieras, si estoy entendiendo bien. Entonces, en el tema de la competitividad de Panamá como centro logístico, ¿cómo nos deja a nosotros? ¿Cómo nos va a permitir nosotros competir con otros puertos o incluso con el puerto que es la mayor competencia del canal, que es los famosos puertos de Long Island y tal? Como centro logístico, a nosotros estar bajo este monopolio, ¿cómo nos va a afectar, pues? Bueno, analizando las alianzas que quedan, porque parte del tema aquí es en efecto las alianzas navieras. Los que quizás no darán seguimiento a eso no saben que MSC recientemente dejó de estar aliado con Maersk. El Maersk ahora está en alianza con Hapag-Lloyd, en una alianza que se llama Gemini. Esa alianza ya prácticamente con nuestros puertos, quizás, por decirlo así, en manos de TIL, pues habría que estar viendo Maersk, que tiene también su grupo de puertos, ¿verdad? Si está pensando estratégicamente en buscar alternativas. O sea, yo no estoy ni siquiera diciendo que ya las alternativas las debe tener, a pesar de que sé que ellos han hecho alianza con Cartagena. O sea, definitivamente las navieras son las que deciden a dónde establecen sus hubs, ¿no? CMA-CGM, que es otra de las firmas de las navieras más grandes del mundo, establece su hub en Jamaica. Entonces, la competencia entre navieras se extiende precisamente al mundo portuario. Donde establecen sus hubs es donde realmente van a poder distribuir carga desde ese hub a otros países y a otros puertos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos convendría realmente? Ser el puerto público más grande. O sea, un S6, por ejemplo, no pertenece tampoco a una naviera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como Canal de Panamá igual. Ayer, en ese discurso antes de ayer, el presidente Trump dijo algo que me llamó mucho la atención. Y él dijo, sí, porque el Canal de Panamá lo construimos para los norteamericanos. Señor, si alguien se benefició de Panamá administrar el canal, es el mundo entero. Cuando el mundo entero escucha algo así, lo primero que debe preguntarse es si el canal bajo manos norteamericana tendría preferencia por una flota mercante norteamericana. Porque nosotros hemos respetado el Tratado de Neutralidad, permitiendo el paso de todos los buques del mundo y la carga de todo el mundo y precios aplicables a todos por igual. Entonces, ¿hasta qué punto cuando se me manda ese mensaje de que el canal debe ser para los norteamericanos, se está también mandando un mensaje de que va a haber alguna preferencia? Y estoy de acuerdo, hoy por hoy no existe una flota mercante norteamericana, pero también él ayer en el discurso anunció que aceleradamente él quiere reconstituir o construir
una flota mercante norteamericana. O sea, y por eso reitero, estos indicios de que se quiere regresar al pasado, pero es que el pasado es muy difícil de volverlo a traer. Es muy difícil porque si en efecto, ahora como bien planteó Cristi, los beneficiarios van a ser las navieras. Las navieras fueron las beneficiarias de COVID, de la pandemia. Las navieras jamás habían hecho tanto dinero como hicieron durante la pandemia, porque las disrupciones en las cadenas de suministro lo único que hacen es encarecer el transporte, pero al extremo. O sea, aquí estamos hablando de que durante pandemia un contenedor de Asia a Estados Unidos que pudiera haber costado $1,500, $2,000 llegó a costar $15,000. Entonces, esto es lo que se avecina, una crisis en las cadenas de suministro, porque precisamente con el tema de aranceles igual, se crea un arancel, lo primero que va a empezar a modificarse son las rutas del comercio. Claro. Los patrones de comercio cambian cuando se encarecen los productos en un país. Señor Sabonge, aquí me escribe un oyente y me hace la siguiente pregunta. 2 puertos de 43 son los de Panama Ports o de Hutchinson. ¿Cuánto es el valor de la transacción de BlackRock que corresponde a Balboa y Cristóbal? ¿Usted sabrá? Según yo leí, 1.9 billones. Esa es la porción de los 23 o 22 billones que hablaron del paquete completo. Yo leí que era 1.9. Y por eso reitero que cuando se estaba haciendo el tema de la demanda de inconstitucionalidad, si uno de los argumentos dentro de eso es lo malo que es el contrato para los intereses panameños, ahora tenemos un valor de mercado claro. O sea, ya sabemos cuánto valen, porque en efecto eso es lo que están pagando por esa concesión. Entonces, mal podríamos nosotros quedarnos con ese contrato como está. ¿Cómo reacciona Rodolfo dice esta persona vinculada al movimiento de carga? Hay otras navieras como Maersk que tienen y operan puertos y no se van a dejar, igual Evergreen. Para mí no se va a encarecer la cadena de suministros, opina este oyente. Bueno, esa es su opinión. Digo, yo monitoreé muy de cerca lo que pasó en COVID. Monitoreé muy de cerca el cambio que se dio en los hubs a nivel regional. Y en efecto fue el crecimiento que se dio en ciertos hubs se debió precisamente a los cambios en la cadena de suministro. Y es que hay una realidad. Y aquí hay que sumar varios factores. Porque al final de cuentas, independientemente de que Estados Unidos diga que ahora no forman parte del Acuerdo de París, la decarbonización de la industria naviera continúa. Y la descarbonización de la industria naviera también ha sido disruptiva. Entonces aquí se van a combinar las dos cosas. La descarbonización que trata de buscar combustibles más limpios para la industria naviera, que va a encarecerla de todas maneras. O sea, hay que separarlos para poder hacer un análisis completo. Porque el concepto de descarbonización y el no contar, por decir algo, con suficiente cantidad de combustibles limpios, los va a encarecer. Entonces, ya tenemos ese factor que se veía venir y ahora le sumamos las disrupciones que surgen a raíz de la creación de estos aranceles y guerras comerciales. Las guerras comerciales tienen implicaciones. Si China responde y dice, yo ahora le voy a poner arancel a la soya o le voy a poner arancel al gas que viene de Estados Unidos, esa era carga que pasaba por el canal de Panamá. Entonces, ¿a dónde van a ir a buscarla más barata? Posiblemente a Brasil o Argentina en rutas alternas. O sea, el tema no es nada más el naviero. El tema también incluye las fuentes de suministro y los cambios que propicia una guerra comercial. Porque, a ver. Perdón, antes de irnos a esa guerra comercial que yo tengo puesta en una pregunta, quiero avanzar un segundo otra vez en el tema de los puertos.
y más bien es cómo quedan entonces los otros puertos que hay en el país, porque Evergreen es uno de los dueños, tiene una de las concesiones también, sin mal no estoy equivocada, y hay Sí. otras empresas que operan, ¿no? En los puertos. Y yo sé que a Panama Ports en su momento se le acusó mucho de influir en temas de un puente que era beneficioso y unas terminales que eran beneficiosas para el país, que al final no se hizo por tema de Panama Ports. Pero ¿cómo entonces nos queda o cómo van a quedar los otros puertos alrededor cuando van a ser parte de este conglomerado naviero tan grande, ¿no? Bueno, para Pero ya de complementar, partida, Rodolfo, Panama Port, para complementar la pregunta de Cristi, pues me gustaría conocer la reacción. Está el puerto de al lado, PSA. Ya. PSA, que entiendo que MSC sí. también tiene algo que ver con ese puerto. Bueno, recordemos que Hutchison tenía también, PSA era parte dueña de Hutchison. O sea que aquí hay algún incesto ahí, ¿no? Porque exacto, o sea, todas estas compañías tienen parte en otras, pero a lo que me iba a referir es que Panama Port siempre tuvo una ventaja competitiva, que eran los únicos dos puertos, o sea, en Atlántico y Pacífico, conectados con un ferrocarril. O sea, en efecto, lo que pudiera traducirse es que el canal seco panameño estaba en manos de Panama Port. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque los demás puertos no necesariamente tienen conexión con el otro océano. O sea, Panama Port era el único que manejaba puertos en los dos océanos y conectados por un tren. Todo eso era parte de lo que yo argumentaba en su momento, de que precisamente nosotros necesitábamos ampliar la capacidad portuaria para que pudiera haber competencia, y esto se bloqueó por mil formas. O sea, cuando tú tienes un concesionario que prácticamente se adueña y no permite que el Estado haga lo que debe hacer para poder ser más competitivo, definitivamente que eso es deslealtad. O sea, ya eso demostraba realmente que ese operador no era el mejor operador para nuestro país. Claro, hubo gente del gobierno, yo diría que hasta de los tres órganos del Estado que contribuyeron a eso. Porque cuando se sometieron a aquellas demandas inconstitucionales que tomaron 4 años en salir, y al final de cuentas ya era demasiado tarde para poder nosotros hacer algo, precisamente jugaron un papel. En la Asamblea jugaron un papel. Y ni hablar en la Autoridad Marítima de Panamá. Por eso, nuestras instituciones débiles, y cuando hablo nada más de debilidades, no de corrupción, pero al final de cuentas las dos van de la mano, esas instituciones débiles son las que permiten que estas cosas ocurran. Ahora, yo sigo insistiendo que hay que separar los dos temas. Y esos dos temas, el tema del Canal de Panamá, en efecto, es una campaña de comunicación diferente. Y en efecto, si cualquier cosa de lo que pasó ahora mismo pudiera haber sido algo que le quitaba el fusible, por decir algo, si ahora se dice, bueno, BlackRock es americana o internacional y sacar a los chinos de ahí. Bueno, si ese era el argumento del incumplimiento del Tratado de Neutralidad, ya eso no existe. ¿Cuál es el argumento que existiría ahora para decir que de todas maneras hay que retomar el canal? Es que ese es el tema. Ahora mismo ya, si ese era el argumento, porque ya sabemos que el argumento de los peajes no era, porque ahí hubo una gran confusión cuando él habló primero de que las navieras norteamericanas, después se dio cuenta que no eran las navieras, sino eran los cargadores, y después terminaron hablando era de los buques militares. O sea, fueron desescalando ese tema para llegar a algo que prácticamente, como alguien salió a decir, lo que pagan los buques militares no se gastan ni el café en el Pentágono. O sea, cada uno de estos elementos con el tiempo se han ido desmontando. La pregunta es ahora, ¿cuál sería el argumento?
porque legalmente no existe. Ayer en la BBC me preguntaban lo mismo, yo le decía, mire, legalmente no hay forma de que el canal pase a manos norteamericanas, a menos que sea por una intervención militar. Bueno, entonces Rodolfo Sabonge prevé que a partir de esta noticia de la compra de esta empresa, bueno, a ver, ya me queda claro que no es que BlackRock compró, BlackRock fue el banco que ha financiado la transacción para que el operador TIL pase a operar los puertos de Balboa y Cristóbal, en el caso de Panamá, y va a operar otros puertos más de los que tiene o tenía Hutchison, y prevé pues un movimiento de números en el movimiento de carga en la región. Esa conclusión sería correcta. Bueno, yo visualizo que va a haber un reshuffle, un reacomodo. O sea, el reacomodo es muy difícil ahora mismo de pronosticar, ¿verdad? Sí hay algo a nivel mundial que hay que tomar en cuenta. Así como mencioné que Hutchison tenía 50 y pico de terminales y Steel tendría otras 70. En esos reacomodos hay fusiones porque definitivamente puede haber duplicidad en algunas terminales. O sea que sí puede tener un impacto también negativo en empleomanía, puede tener un impacto en otras cosas. Cada operador de cualquier empresa viene con su librito, con su cultura operacional. Y esa cultura operacional abarca todo. Incluye sistemas, incluye procesos, incluye relaciones laborales, incluye prácticamente toda la gama de cosas que un operador cambia. O sea, no podemos decir que, como creo que escuché más antes, aquí no ha pasado nada. No, aquí hay un hostile takeover. O sea, aquí se está dando ahora un cambio de corporación que opera los puertos. Y siento y pienso yo que es el momento adecuado precisamente para analizar y revisar bien ese contrato. O sea, nosotros estamos en un momento en donde aquí se ha dado un cambio en el concesionario. Eso no es menor. Cuando se da un cambio en un concesionario, las reglas del juego están cambiando. No es tan sencillo como decir, quítate tú para ponerme yo. O sea, y dentro de eso incluye toda una lista de cosas, por ejemplo, los temas de inversión. Los temas de inversión que este operador quiera o no quiera hacer. Ya sabemos que el anterior no las hizo, pero entonces eso también presenta una gran oportunidad para ver si este operador está dispuesto a hacerlas. O sea, Panamá tiene que ver esto desde un punto de vista estratégico total, por medio del cual podamos nosotros sacar algún nivel de ventaja de esas oportunidades que nos brinda este cambio de operador. No todo puede ser negativo, puede haber algo positivo en esto. Y finalmente, Lo único que también yo quiero apuntar algo con respecto a lo que la otra persona decía, que aquí no necesariamente van a haber aumentos de costos. Cuando uno hace una inversión, uno quiere retorno. Así tan sencillo. Y mucho más si el valor por el cual se pagó esa inversión, ¿verdad? Puede que esté inflado. O sea, vamos a verlo también desde ese punto de vista. Aquí la inversión que tenía Hutchison hecha en Panama Ports venía evolucionando desde 1997. BlackRock acaba de hacer esta inversión de 1.9 con una expectativa de retorno sobre ese 1.9. Y esa expectativa de retorno en compañías como BlackRock tiene retornos a corto, mediano y largo plazo. Ellos no necesariamente están satisfechos con
con el largo plazo nada más. Pero la industria marítima de por sí es una industria que genera retornos en el mediano y largo plazo. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán que las navieras más importantes del mundo en su momento fue Sealand, una de ellas. Claro. Sealand prácticamente fue la que inventó el contenedor. ¿Y qué ocurrió con Sealand? Sealand fue comprada precisamente por una de estas corporaciones de inversión que quería el retorno a corto plazo. Llevó a Sealand prácticamente a que la vendieran porque eso no les estaba dando el retorno en el corto plazo que ellos esperaban y entonces terminaron vendiéndosela a Maersk, si mal no recuerdo. Entonces, la mayoría de las navieras que existen hoy día conocen que ese negocio es un negocio que funciona en base a largo plazo por las oscilaciones del mercado, precisamente porque funcionan en base a un mercado que sube y baja, que tiene que ver mucho con la economía mundial, que tiene que ver mucho con las oscilaciones de más y menor demanda, y eso es algo que ocurre en el largo plazo. Los ciclos de mercado del negocio marítimo son a largo plazo, porque implican un proceso que nace desde la construcción del buque. Cuando se construye el buque y se está haciendo esa primera inversión, y todo lo que va a acompañar ese buque a lo largo de su vida, que pudiera ser 25 a 30 años de vida, es el tiempo en el cual esa inversión se está esperando recuperar. Y todo el negocio naviero funciona así. Entonces, cuando hay alguien que invierte en uno de estos eslabones, lo que hay que analizar es cuál es su estrategia de recuperación de esa inversión. Aquí, entre las cosas que yo he dicho cuando me han preguntado, bueno, aquí quizás el que más se ha beneficiado de esta compra es TIL. Mi opinión personal. Dice aquí un oyente, el concesionario de los puertos de Balboa y Cristóbal es y seguirá siendo Panama Ports Company S.A. El concesionario de los puertos del canal no es Hutchison. El ingeniero Sabonge se equivoca en la figura de la compra de los puertos. No, si no ha dicho que los puertos siguen, no ha habido compra de puertos. Eso es lo que yo he entendido claramente, no ha habido compra de puertos, ha habido compra de la concesión. Hay una compra de Hutchison. Hutchison es un operador portuario y esta empresa lo que compró fue a Hutchison con los puertos que opera a través de concesiones. En el caso particular de Panamá, aquí sí hay un cambio de operador. Pensar que va a seguir Panama Ports dentro de su estructura operacional es una equivocación. Porque si realmente aquí se da un traspaso de dueño del concesionario, o sea, el concesionario ahora no va a ser necesariamente... Hutchison era el dueño de Panama Ports desde el punto de vista de la concesión. Ahora lo va a hacer TIL. TIL es el operador. TIL es el que realmente sabe de puertos. BlackRock no tiene idea de puertos. Bueno. Oiga, y finalmente, que no casi nunca lo mencionamos, Christie planteó lo de Colón Container Terminal, creo que es el de Evergreen. Yo le planteé, le extendía lo de PSA. MIT. MIT es una empresa gringa, ¿no? Sí. Sí, y yo hice ya esa pregunta anteriormente. Dije, bueno, si realmente aquí la idea era Make America Great Again, ¿por qué no se incluyó a una empresa norteamericana? Y ahí está Panama Ports, ahí está Ports America, que es una empresa norteamericana, está SSA, que es una empresa norteamericana, pero se optó en esta asociación por una empresa suiza. Suiza. Ok. Bueno. Ingeniero Sabonge, muy agradecidos por este tiempo, en este momento que nos da estas luces para poder saber interpretar lo que ha pasado. Muy amable. Bueno, nada más un detalle adicional. Sí, claro. Aquí MSC
sí trató de hacerse la concesión de Margarita, de Isla Margarita. No sé si ustedes recuerdan Sí, eso. claro. O sea que sí había interés cuando salió el concesionario chino. Ellos trataron de tener esa concesión. O sea, cada naviera, vuelvo a reiterar, busca dónde establecer sus hubs de manera estratégica para tener control de la red completa, porque el mundo entero funciona como una red. Cuando un naviero le vende a un fabricante los servicios portuarios, se los ofrece en toda su red, en todo su network. Y de ahí que es tan importante tener posicionamiento en los lugares más estratégicos desde el punto de vista global. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Bueno, Sabonge. Muy muchas amable. gracias. Que esté bien. Está bien. Bye, bye. 7:51 minutos de la mañana. Yo creo que el tema queda, no sé, Cristi, Gonzalo, Melissa, para ustedes, bastante claro desde el punto de vista de la transacción. Queda Sí. claro que no hay venta Sí. de puertos.